Bienvenidos y bienvenidas a todos a Un Filtro Podcast, segundo episodio. Y la verdad es que va a ser un poco especial esta semana porque normalmente vamos a lanzar un episodio a la semana, pero esta semana que es especial porque es Semana Santa. Este es el episodio especial, ¿cierto? El número 2, porque es una semana donde vamos a estar reflexionando acerca de la muerte, resurrección de Jesús, pero la verdad es que no solamente eso. Todo este tiempo está lleno de detalles. Me acordaba de un profesor en la universidad que siempre nos advertía antes de los exámenes, nos decía: ojo con esto, que está lleno de detalles. Y yo no se confiaba y llegaba el día del examen estudiando lo justo y necesario, pero uno llegaba el día del examen y se encontraba con un montón de sorpresas. Y el profesor siempre nos decía: le avisé, está lleno de detalles. Y siempre que pienso en Semana Santa o cuando es Navidad, está lleno de detalles. O sea, pasan un montón de cosas y yo no quería que pasara desapercibido este tiempo tan importante, la verdad. Me gusta estar, ojalá todo el mes, reflexionando, dándole vueltas, todo lo sucedido en torno a la muerte y resurrección de Cristo, porque trae tanta enseñanza, trae tanta revelación a nuestras vidas que realmente me edifica, me alimenta y sé que lo que viene de aquí en adelante también es sustentado por esto. Tanto el nacimiento de Cristo como la muerte y la resurrección de Cristo son esos eventos que son vitales para nosotros de poder profundizar. Y la verdad es que obviamente en este episodio no va a ser suficiente poder hablar de todos los detalles que conlleva esto. Sin embargo, quería agarrar la idea del primer episodio cuando hablé acerca de percepción, revelación y acción. En esa oportunidad hablé acerca de Saulo, que después lo conocemos como Pablo, ¿cierto? Y quería tomar ese mismo concepto para lo que es la Semana Santa. Y quiero partir de la semana previa a la Semana Santa, que es lo que todos conocemos como la entrada triunfal. Y antes de entrar de lleno a eso, quisiera recalcar un tema importante, de que todo gira en torno a Jesús. Todo gira en torno a Jesús. Y las escrituras de Génesis, Apocalipsis, todo gira en torno a Jesús. Y vemos a Jesús en el inicio de los tiempos. De hecho, cuando leemos Juan capítulo 1, versículo 1, nos muestra que en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y en el versículo 2 dice: este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Y me encanta esta profundidad. O sea, todo gira en torno a Jesús. Todo gira en torno a Cristo. Él es el centro, de hecho, ya lo he dicho anteriormente, Él es el centro de este podcast. Él es nuestro filtro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo gira en torno a Él. Y en el Antiguo Testamento podemos ver un montón de profecías relacionadas con Cristo. Y siempre recordamos, por ejemplo, en Navidad, ¿cierto? La profecía de Isaías, que está en Isaías capítulo 7, versículo 14, donde dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y ya del Antiguo Testamento podemos encontrar, este es un ejemplo de un montón de otras profecías a las que hacen alusión a que iba a venir el Salvador, a que iba a nacer el Mesías, a que iba a venir Cristo aquí a la tierra y habitar entre nosotros. Y resulta que con esto en mente, ¿cierto? Con esto en mente con respecto a las profecías, también hay una profecía bastante especial, que es la profecía de Zacarías. Voy a leer bastante el día de hoy, pero quiero que te concentres en esto. Zacarías capítulo 9, versículo 10. Dice que: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y habrá paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra.
Ese versículo me encanta porque Zacarías es un profeta tan complejo de comprender, porque no se sabe específicamente cuándo está hablando en lo que va a suceder en el presente y cuándo está hablando de lo que va a pasar en el futuro. Y eso es una cualidad de los profetas. Nosotros tenemos, y ya lo dije en el episodio pasado, tenemos una idea de profetas como casi que son adivinos del futuro, ¿cierto? Pero está muy manoseado el tema del concepto del profeta. Lo que es verdad es que el profeta profesa las palabras de Dios. La palabra de Dios encarnada, ¿cierto? La dicen los profetas. Y en el Antiguo Testamento es lo que más vemos. Es cómo esa palabra de Dios se hace realidad. Y muchas veces es acerca del futuro y otras veces es acerca del presente y otras veces los profetas recuerdan el pasado para traer una enseñanza al presente. Y en este caso específicamente cuando habla del señorío, de que su señorío será de mar a mar, nos está hablando de Cristo, nos está hablando de Dios. Y fíjate que esto fue escrito alrededor de 400 años antes de Cristo. Entonces podríamos decir que aproximadamente 400 años después de esta profecía, Jesús hace una entrada a Jerusalén, que es conocido como la entrada triunfal. Y me encanta esto, que podamos entender esto, de que Jesús es más que un profeta. Jesús es más que un predicador, sino que Jesús encarna las profecías. Él es la profecía cumplida. Y eso me encanta, es tan profundo, porque leámoslos en Marco. Marco capítulo 11, versículo 1 al 11, dice que cuando se acercaban a Jerusalén, aquí habla de Jesús junto a los 12 discípulos. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Jesús haciendo y cumpliendo, haciendo carne las profecías. Yo acababa de leer anteriormente la profecía de Zacarías, capítulo 9, versículo 10, cuando habla del señorío. Pero ahora quiero leer lo previo, el versículo anterior, Zacarías 9:9, donde realmente nos relata lo que acabamos también de leer acerca de Jesús. Dice Zacarías 9:9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Yo me imagino a Jesús, ahora uno lo ve desde esta perspectiva, ¿cierto? Con la historia completa o viendo el cuadro completo. Qué bueno hubiera sido haber estado en ese momento entendiendo la profundidad de todo esto. Cómo Jesús intencionalmente cumple las profecías. Intencionalmente lo hace. Estratégicamente Jesús cumplió la profecía de Zacarías 9:9. ¿Por qué? Porque se encargó primeramente
de encontrar un asno, ¿cierto? Y que ese asno no hubiera sido montado antes, hasta en esos detalles. Y resulta que entra en la ciudad, entra en Jerusalén, y la gente, ¿qué empezó a hacer? A reconocer. Habían escuchado de un Jesús, habían escuchado de esta persona, ¿cierto? Que hacía milagros y que gritaba, y cuando gritaba decía arrepiéntanse, y cuando gritaba también decía cambien su manera de pensar y de vivir. Habían escuchado sermones acerca de Jesús. Jesús ya era famoso, pero cuando vieron a Jesús entrar en la ciudad sobre un asno, todos también deben haber pensado en Zacarías y dijeron, wow, este es el Mesías. Y cuando vieron a Jesús sobre el asno, empezaron a decir, Hosana, 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 bendito sea el Señor. Jesús cumpliendo las profecías. Es un detalle, está lleno de detalle todo esto. Y resulta que es interesante entender esto acerca de Hosana, porque Hosana lo podemos decir como adoración. Siempre lo hemos cantado en la iglesia, ¿cierto? Hosana, Hosana, que significa sálvanos, sálvanos ahora. Eso significa literalmente Hosana. Y en la antigüedad, cuando las personas con necesidades tenían el acceso al rey, eso era lo que les decía. Les decían Hosana, y que significa sálvanos. Y esto nos da un entendimiento más profundo acerca de Hosana, porque no solamente es reconocer señorío, no solamente es reconocer grandeza, sino que es dar un ruego, hacer una súplica, en este caso a Jesús. Entonces las personas empezaron a decir Hosana, Hosana, que en otras palabras era Señor, sálvanos ahora, sálvanos ahora. Entonces una mezcla, es adoración, es alabanza, pero además es súplica y es ruego. Y yo muchas veces me he encontrado en esta situación. Muchas veces me he encontrado acercándome a Jesús, diciéndole, Hosana, necesito que me salves. Necesito tu salvación ahora. Te ruego, reconozco tu grandeza, reconozco tu señorío, pero también reconozco que te necesito tu salvación. Hosana. Es una buena pregunta, preguntarnos, valga la redundancia, ¿de qué necesitamos que Jesús nos salve? Porque si yo te pregunto a cada uno de los que están escuchando o viendo este episodio, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es? La mayoría es probable que me diga, es mi Salvador. Porque todos creo que englobamos a Jesús así. Es mi Salvador. Otros quizás dirán, es mi amigo, es mi compañero, es mi guía. Pero la mayoría creo que dirá, Jesús es mi Salvador. Pero si yo pudiera conversar con cada uno de ustedes el concepto de salvación de Jesús en sus vidas, creo que es completamente diferente según la realidad de cada uno. Porque para algunos Jesús les salvó de una depresión, quizás para otros Jesús les salvó de una relación tóxica, quizás Jesús les salvó del desempleo, quizás para otros Jesús les salvó de la pobreza, Jesús les salvó de diferentes situaciones fuertes que han vivido, de poder sobrepasar el luto, ¿cierto? De poder sobrepasar momentos difíciles y de pronto tuvieron un encuentro con Jesús y pueden decir, sí, Jesús es mi Salvador porque me salvó de esta situación en específico. Y fíjate que específicamente hablando, cuando estas personas, esta multitud empezó a decir Hosana, 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 lo que había en la mente de ellos era una percepción acerca de Jesús. Y volvemos en lo que es la percepción. ¿Cuál era la percepción de la multitud acerca de Jesús? Para explicarlo un poco, ellos esperaban un Mesías, esperaban un Salvador. Y ya lo leí al inicio, Isaías, y hay otras referencias acerca del Mesías en el Antiguo Testamento. Ellos sabían que vendría un Mesías. Y cuando nace Jesús, ellos no lo reconocieron.
Y cuando Jesús empezó a hacer milagros, ellos no lo quisieron reconocer. Y cuando Jesús entró por Jerusalén sobre un asno, ahí empezaron a decir, Hosana, Hosana, a reconocer el Mesías. Pero la percepción acerca de Jesús no era una percepción profunda. Era una percepción un poco ambigua. ¿Por qué? Porque ellos esperaban a un político. Ellos esperaban a un rey, literalmente un rey. Ellos que estaban siendo hostigados por el Imperio Romano, estaban sufriendo abusos del Imperio Romano, estaban sufriendo abusos de poder por parte del Imperio Romano. Ellos en su mente y en su corazón, y era su deseo y totalmente legítimo, querían un rey, querían restituir el reino. Como pueblo de Dios, ellos decían, queremos restituir el reino, queremos el reino de vuelta, queremos nuestros mejores tiempos de vuelta, el reinado de David. Queremos los mejores tiempos de vuelta, así como José llegó a ser un político, ¿cierto? Y logró salvar a su propia familia y dar provisión a su propia familia desde lo político. Ellos esperaban que este Mesías que vendría y que ahora estaban mirando con sus propios ojos y estaban reconociendo, ellos querían que este Mesías fuera el rey, el político que estaban esperando. Entonces, no fue así, por supuesto que no fue así. Jesús es como que estaba jugando en otro partido. Jesús estaba casi que jugando otro deporte, estaba en otra área, estaba haciendo otras cosas. Jesús estaba actuando conforme a su voluntad y no conforme a la voluntad de las personas. ¿Por qué? Porque las personas y la multitud, aunque gritaban, Hosana, Rey, sálvanos, ellos querían que este rey los salvara políticamente hablando, pero no sabían que Jesús venía a salvarlos de la muerte eterna y darles vida en abundancia. Entonces tenían una percepción de Jesús, pero aún no tenían una revelación acerca de Jesús. Y me choca un poco, sinceramente me choca saber que Jesús acepta esta adoración. Jesús acepta que le dijeran, Hosana, bendito el Rey. Lo acepta aún sabiendo que estas personas una semana después lo iban a crucificar. Una semana después estas personas iban a gritar, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Por qué? Porque estaban decepcionados, porque Jesús no era lo que ellos pensaban que iba a ser. Y volviendo a esta idea de si yo te preguntara qué es Jesús para ti, ¿no te ha pasado eso de que tienes una percepción acerca de Jesús y con el tiempo te das cuenta que Jesús no era lo que tú pensabas? Pasa a veces con las amistades, ¿cierto? Nos decepcionamos de las amistades. En el episodio anterior, hablé de una buena relación, ¿cierto? Con mi esposa, de que, wow, me sorprendió gratamente. Pero muchas veces tenemos amistades que creemos que son un tipo de persona y cuando las conocemos no nos gusta mucho, ¿cierto? Lo mismo pasó con Jesús. Cuando vieron que Jesús no actuó como ellos querían que actuara, inmediatamente lo rechazaron. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? De cuando Jesús no actúa como queremos, lo rechazamos. Cuando no nos da la respuesta que esperamos, lo rechazamos. Cuando no actúa en los tiempos que yo quiero que actúe, los rechazamos. ¿Y realmente es nuestro Rey? ¿Realmente ha sido revelado en nuestras vidas o es solamente una percepción acerca de Jesús? ¿O no hemos conformado con vivir con una percepción acerca de Jesús? Entonces, cuando decimos Hosana, cuando nos acercamos al Señor, siempre, y tienes que grabarte esto en tu mente, siempre te puedes acercar a Jesús con tus necesidades. Él no va a rechazarte por tus necesidades.
Acércate al Señor tal y como eres, tal y como estás, y Él te va a abrazar y va a tomar. Y creo que esa es la razón por la que Él aceptó que las personas le dijeran, Hosana, Hosana, sálvanos. Pero no solamente Jesús quiere cubrir tus necesidades momentáneas, sino que Él quiere cubrir tus necesidades por la eternidad, que es la necesidad de la salvación eterna, de la vida eterna, de la vida en abundancia. Esa necesidad es la necesidad más importante, es lo más profundo que podemos recibir de Jesús, que es su salvación completa en nuestras vidas. Entonces, percepción acerca de Jesús. Y resulta que pasa la siguiente semana, Jesús es crucificado, muere y al tercer día resucita. Y después de que resucita Jesús, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Bueno, pasar 40 días asustando a las personas. Pasó 40 días mostrándose. Primero se mostraba a los discípulos, ¿cierto? Por ahí estaba una persona llamada Tomás, ¿cierto? Que le dijo, que dijo en realidad, yo hasta que no vea sus cicatrices, yo hasta que no vea sus heridas, no voy a creer que realmente resucitó. Bueno, Jesús aparece y se muestra a sus discípulos, les dice, no se asusten, paz a vosotros, ¿cierto? No se asusten. Y se aparece. Y me encanta aquí hay un detalle de que las manos más confiables que podemos conocer, que son las manos de Jesús, tienen cicatrices. Las manos más confiables tienen cicatrices. Muchas veces nosotros creemos que porque tenemos cicatrices dejamos de ser confiables. Y realmente cicatrices en nuestras manos o cicatrices en nuestro cuerpo, lo estoy hablando de manera figurada, ¿cierto? Del corazón. Cicatrices en nuestras vidas nos muestran la experiencia que hemos vivido y que aún seguimos con vida. Y resulta que las manos de Jesús están llenas de cicatrices. Me encanta eso. Y resulta que Jesús durante 40 días se dedica a mostrarse y a decir, aquí estoy vivo, he resucitado y tengo un propósito con esto. Y después de estos 40 días, podemos ir a Hechos capítulo 1, versículo 6. Dice que entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y es increíble porque pasaron 40 días y todavía esperaban que Jesús les salvara políticamente hablando. Imagínate, Jesús resucitado, viendo a Jesús resucitado, aún no entraba en sus mentes de que Jesús tenía un plan más profundo con ellos. Todavía esperaban que Jesús políticamente los salvara. Y por eso le dice, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, y esto es importante, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, yo me imagino aquí no sé si alguna vez has visto como un avión pasando por el cielo, pero de repente desaparece. De esta misma manera me imagino a Jesús, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Percepción a revelación. Percepción a revelación. Entonces, retomando la idea, ellos le preguntan a Jesús, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús le habla acerca de lo que iba a pasar después, que es la venida del Espíritu Santo, que lo vamos a hablar en
en un tiempo más, en 40 días más. Vamos a hablar acerca de esto, porque esto sucedió 40 días después. Pero más adelante Jesús empieza a ascender, ¿cierto? Y resulta que empieza a desaparecer en el cielo y estos discípulos empezaron a mirar al cielo y vieron cómo Jesús desaparecía y resulta que se acercan dos varones de vestiduras blancas y les dice, ¿por qué están mirando al cielo? Estas personas, estos discípulos, se quedaron mirando al cielo, se quedaron pegados mirando al cielo cómo Jesús se iba y quedaron en esa posición. Y cuando aparecen estos dos varones vestidos de vestiduras blancas, ¿cierto? Es como tirarle agua fría, ¿cierto? Es como intentar despertarlos y decirles, oye, tranquilos, así como se fue, va a volver, va a regresar. Y creo que esto hace la previa a la revelación de Cristo gracias al Espíritu Santo. Porque la venida y el regreso, mejor dicho, el regreso de Jesús es lo que nos mantiene esperanzados. El regreso de Jesús es lo que nos debe mantener con el corazón ardiendo por conocerle más, porque se revela a nuestras vidas, por tener un concepto más profundo acerca de Él. No solamente tener una percepción, sino que vivir en una revelación de Cristo continuamente y cada vez más profunda. ¿Por qué? Porque Él va a regresar. Y me encanta este detalle que está en Apocalipsis, porque acabamos hace un rato de leer, ¿cierto? Jesús entrando como sobre un asno a Jerusalén, pero en Apocalipsis podemos ver la revelación que tiene Juan cuando Cristo regresa en un caballo blanco. Sí. Cristo sobre el asno es un rey de paz, pero Cristo sobre el caballo blanco es venir a cumplir la misión y completar la misión, es completar el plan. Y nosotros lo podemos leer ahora y tenemos esa revelación y tenemos esa profundidad del significado de todo esto. Pero yo me imagino a estos discípulos mirando el cielo y Jesús desapareciendo. Y es como nosotros muchas veces vivimos la vida, que es mirando aquellas cosas que estamos perdiendo, mirando cómo se nos esfuma el concepto que tenemos de Jesús, mirando cómo se nos escapa ese Jesús que nosotros queríamos experimentar. Pero resulta que, ¿qué viene después? La revelación de Cristo. ¿Por qué? Porque físicamente no está Jesús entre nosotros, pero teniendo el Espíritu Santo ya lo tenemos todo. Teniendo el Espíritu Santo tenemos a Cristo revelado en nuestras vidas. Entonces no vivas del pasado. No vivas de lo que has perdido. Porque necesitamos pasar de la percepción a la revelación y de la revelación a la acción. Y cuando estos dos varones de vestiduras blancas les llama la atención a estos discípulos diciéndole, ¿por qué miran el cielo? Les está diciendo, ahora pónganse a predicar el Evangelio. Van a ser investidos del Espíritu Santo, pero después hay mucho trabajo que hacer. Y nosotros vivimos muchas veces estancados. ¿Por qué? Porque nos quedamos mirando aquellas cosas que hemos perdido. El pasado. ¿Para cuántos el pasado? ¿Para cuántos de nosotros el pasado pesa tanto en nuestras espaldas? El pasado nos recuerda constantemente y nos estanca. Pero déjame decirte que Dios hace todas las cosas nuevas. Dios avanza. Dios va hacia adelante. Dios quiere que tú crezcas, quiere que tú avances, que le conozcas, que tomes decisiones. Que no te quedes pegado mirando el cielo, cómo se te escapan las oportunidades. ¿Cuántas veces te has quedado estancado por eso? Decepcionado por eso. Es que se me escapó esa oportunidad, se me fue esa oportunidad que yo tanto quería.
pusiste quizás demasiada esperanza a eso. Típico de cuando uno busca un trabajo, ¿cierto? Y no quedé en el trabajo. ¡Oh, se me fue! Se me fue esa oportunidad que yo tanto quería. Pero Dios tiene algo mejor. Y esa idea de Jesús yéndose y los discípulos lamentándose porque Jesús se va, es que ahora viene. No quiero decir, y lo dejo en claro, no es que el Espíritu Santo sea mejor que Jesús y aquí entremos en una herejía, pero físicamente hablando, lo mejor era que llegara el Espíritu Santo. Y Jesús mismo dijo, les conviene que me vaya. Eso les dice a los discípulos, les conviene que me vaya. ¿Por qué? Porque viene el Espíritu Santo. Y cuando tú estás anclado en la roca, cuando estás anclado en Cristo, lo que quedó en el pasado no define tu futuro. Lo que pasó atrás, Dios lo puede restaurar. Lo que perdiste en el pasado, Dios tiene algo mejor. Entonces, está lleno de detalles Semana Santa. Quiero invitarte a eso, a busca tesoros en Semana Santa. Muchos buscan huevitos, busca revelación, de verdad, porque está lleno de detalles. Y pudimos ver una vez más que podemos pasar de la percepción a la revelación y Dios nos quiere llevar a la acción, pero no quedes pegado en el pasado. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.